Oficialmente a los compañeros de los medios técnicos que, intentamos, y más siendo compromiso, que este momento se comparta no solo entre los que estamos aquí, sino con todo el mundo y con todos los asturianos que nos siguen. Por eso es importante también la retransmisión a través de las redes sociales y de YouTube particularmente. Muchísimas gracias. Pues estamos ya preparados. Vamos a comenzar. Muchas gracias, bienvenidos. Gracias por acompañarnos un año más en este encuentro anual de socios y especialmente en una edición muy entrañable, muy bonita para nosotros porque Compromiso Asturias cumple 15 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Muchos de ustedes, muchos de vosotros, si me lo permitís ya por la familiaridad, estabais ya en el principio, por cierto, estáis iguales que hace 15 años, no ha habido ningún cambio, y muchos otros nos hemos ido incorporando poco a poco, pero siempre con una vocación de permanencia. La pregunta que nos podemos hacer en este momento es ¿por qué? ¿No? ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué nos incorporamos? ¿Por qué nos hemos reunido en este momento tan especial? Porque al final los propósitos, los sentidos que tienen las acciones son muchas veces como las contraseñas en Internet, que las tenemos muy claras al principio, pero se nos van olvidando según navegamos con cierto entusiasmo de un lado para otro, ¿no? Por lo tanto, creemos que conviene recordar un poco el sentido de las cosas. Yo les propongo aprovechar esta inercia que siempre deja la retrospectiva de un aniversario para que refresquemos el propósito de compromiso. Una buena técnica para abordar esta tarea puede ser volver de nuevo a nuestro nombre, a nuestro origen. Ya saben ustedes que cuando nombramos algo por primera vez, pues tendemos siempre a intentar concentrar la esencia de ese algo con el menor número de palabras posibles, ¿no? Un poco como eso del perfume, las fragancias y los frascos pequeños. Bien, nosotros somos Asociación Compromiso Asturias 21. Con la palabra asociación abrimos, y además lo hacemos en femenino, nuestro nombre no solo para definir nuestra naturaleza jurídica, sino, y yo creo que más importante, para hablar también de nuestra actitud y de nuestra posición en el mundo, porque la asociación, obviamente, implica necesariamente a dos o a más. Nuestra añorada socia de honor en 2009, Margarita Salas, o nuestro admirado socio de honor en 2012, Carlos López Otín, nos podrían haber ayudado a interpretar ese sentido natural de nuestro interés en asociarnos. Pues, en términos evolutivos, la asociación está siempre íntimamente ligada a la supervivencia y también al éxito de una especie. Según la biología, la asociación en el mundo natural se explica en la búsqueda de protección, en el apoyo emocional, en los recursos compartidos, en la transmisión cultural y en el desarrollo cognitivo. Así que yo les invito a que entren, si tienen un poquito de tiempo estas Navidades, en la web de Compromiso y se fijen en todas las actividades del programa, en todas las iniciativas y casen todos estos elementos con esas iniciativas. Ya verán que hay una coherencia absoluta. Eso sí, a lo mejor echan algo de menos. Les confieso que en esta relación de analogías de los intereses de la asociación biológica con sus equivalencias en la realidad de compromiso, he eludido un rasgo fundamental de la asociación natural, que es la reproducción y la crianza, porque evidentemente no queríamos forzar ningún tipo de analogías ni meternos en las inquietudes de nadie, y porque normalmente el match entre nuestros miles de socios se suele hacer de una manera profesional, aunque también les digo que la demografía es un campo de interés y de preocupación de Compromiso Asturias 21. Bueno, bromas aparte, el éxito asociativo, con esto estarán de acuerdo conmigo, se basa siempre en la capacidad para tejer alianzas. Y ahí Compromiso Asturias 21 tiene una rica y productiva historia, en buena medida por contar con el apoyo fundamental de las principales instituciones de Asturias, comenzando, por ejemplo, con la del Ayuntamiento de Oviedo, que es la ciudad que nos acoge. Esta es nuestra casa anfitriona y queremos darle las gracias por ello a Mario Arias, primer teniente de alcalde de Oviedo, al que le pedimos, por favor, que nos dirija unas palabras. Mario, por favor. Gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos, autoridades del Principado de Asturias, de las Cortes Generales, presidente, amigo Eduardo, que nos conocemos desde hace muchos años ya nos conocimos también en otros foros en Madrid, mientras uno que era yo intentaba formarme un poco en emprendimiento e innovación y vosotros allí a través de Madrid, Compromiso Empresarial o Foro Empresarial, pues participáis allí
activamente y, bueno, pues sabes que te tengo mucho aprecio, bueno, y al resto de autoridades y de amigos, que hay muchos en la sala y que están presentes. Y, como no puede ser de otra forma, también el socio de honor, Mauro, enhorabuena y de verdad que al final lo que yo hago es saludar, porque al final el protagonista hoy creo que debes de ser tú, y lo eres, y también el resto de otros que han sido durante los últimos años también socios de honor, que van a trasladar sus experiencias y su conocimiento a todos los que estáis aquí hoy. Por lo tanto, quiero trasladaros en primer lugar el saludo de nuestro alcalde, de Alfredo Cantelli. Estamos estos días, como podéis comprender, a tope, con actos y con temas que son de una relevancia extraordinaria, y extraordinaria para poder asociarse. O sea, nosotros también, utilizando un poco las palabras de Asociación Compromiso Asturias 21, asociación y compromiso, asociación nosotros para poder asociar y generar empresas o generar riqueza en nuestra ciudad, estamos estos días junto con el Gobierno del Principado de Asturias y el Gobierno de España con el proceso de conclusión del acuerdo para la antigua fábrica o los terrenos de la antigua fábrica de armas de La Vega. Y, por lo tanto, pues hoy precisamente hemos tenido una comisión en la que ya hemos dado los primeros pasos para que la semana que viene pues, se pueda celebrar el pleno y todo el ayuntamiento pues, apoye esa iniciativa, que es una iniciativa fundamental para Oviedo a nivel empresarial, que tiene que ganar terreno para las empresas para que se puedan asentar en nuestro municipio, pero también que es una iniciativa de ámbito mucho más importante que el propio ámbito local. Por lo tanto, ese es una manera en la que posteriormente tanto el Ayuntamiento como otras instituciones como el Gobierno de Asturias y el Gobierno de España se tienen que asociar para generar esas condiciones necesarias para que los que quieran invertir puedan hacerlo aquí, y también para que de esa manera, habiendo inversión, generación de empleo, generación de empresas, pues también la gente pueda venir a vivir aquí. Por cierto, según los datos publicados en las últimas fechas, pues Oviedo está ganando población, con lo cual pues creo que esa es una buena noticia. Y bueno, también decir que es fundamental ese compromiso, el compromiso que todos los socios de Compromiso Asturias 21 pues tenéis con nuestra tierra, y es fundamental porque hay mucha gente que está dispersa por todo el mundo y que está con responsabilidades muy importantes a nivel empresarial, a nivel institucional, que esa experiencia y esos conocimientos y también los contactos pues son fundamentales para que nosotros podamos generar esas sinergias y esos enlaces para crear oportunidades en Asturias, que, bueno, pues que como no puede ser de otra forma, pues todos tenemos claro que es una o la principal prioridad. Yo no me voy a extender mucho más, reitero la enhorabuena al nuevo socio de honor de la asociación y, bueno, pues también aprovecho para desearos a todos vosotros que tengáis una feliz Navidad y un año 2024 pues muy próspero tanto en lo personal como en lo profesional. Muchísimas gracias y gracias por celebrar este acto en Oviedo. Muchas gracias, Mario, muchas gracias al Ayuntamiento de Oviedo por su generosidad. Gracias también por darnos, además, pues, digamos, más materia a la conversación con esta asociación que hace el Ayuntamiento de Oviedo para buscar aliados también en los intereses de todos, ¿no? Porque vamos a volver con el nombre propio de Compromiso Asturias. Compromiso es la segunda de las palabras, suele ir por detrás de asociación. ¿Qué pasa? Que muchas veces lo de asociación lo omitimos y entonces compromiso nos queda la primera, pero también puede convertirse en la tercera. Esto es un poco lioso, pero seguro que les ha pasado, porque a muchos nos traiciona el inconsciente y en un momento dado, periodistas, amigos y colaboradores, nos adelantamos poniendo Asturias primero y acabamos diciendo Asturias Compromiso, ¿no? ¿Verdad? Sí, me dicen por ahí. Sí, es que yo creo que nos ha pasado mucho. Asturias Compromiso en vez de Compromiso Asturias. Bien, cuando Víctor García de la Concha ingresó como socio de honor en el 2011, pues ya era un poquito tarde para pedirle consejo en esta materia, pero qué bien nos hubiera venido que nos hubiera dado una breve explicación de la flexibilidad de la lengua española en ese momento. Bueno, anécdotas aparte, nos hemos acostumbrado, la verdad es que es así, a convivir de forma divertida, feliz y además orgullosa con ese lapsus lingüístico al que arrastra a veces nuestro nombre, porque en cualquier caso
donde se coloque donde se coloque, Asturias es siempre lo primero para nosotros. Y nuestro compromiso es para y con ella siempre. Asturias es la tierra que mueve nuestros corazones para que nosotros nos movamos a la acción, como queda además muy claro después de 15 años de mucho trabajo, de muchas alianzas, de mucho esfuerzo y de muchos éxitos. Contribuir al desarrollo de nuestra tierra allá donde haya un asturiano o una asturiana. Con ese objetivo nacía hace 15 años Compromiso Asturias 21. Desde entonces, el espíritu de colaboración entre personas, empresas y colectivos, aunando lo público y lo privado, ha generado iniciativas orientadas hacia un único fin, el desarrollo de la sociedad asturiana. Nuestro lema, trabajar desde fuera con los de dentro. El talento, el conocimiento y la experiencia de la Asturias emigrante ayudando a construir el presente y el futuro de nuestro territorio. En estos 15 años hemos ido sumando esfuerzos y voluntades. Compromiso Asturias 21 se nutre de miles de compromisos personales. Un camino recorrido gracias a su entrega y su colaboración. Las empresas asociadas y los acuerdos con partners hacen posible el día a día de la asociación. Su apoyo sustenta nuestra actividad. Nuestros socios y socias de honor nos sirven de estímulo. Su ejemplo eleva nuestra exigencia y establece nuevas metas. Compromiso Asturias 21 genera ecosistemas de conocimiento en áreas muy diversas, siempre con la mirada puesta en Asturias. Profesionales líderes de su sector comparten tiempo, saber y experiencia, ayudando a definir, a través del mentorazgo, la trayectoria futura de quienes acaban de titularse, los y las profesionales del mañana. Pero también trabajamos en la escuela, despertando vocaciones desde los primeros niveles educativos. La mirada al futuro se construye sobre el análisis del presente. El libro blanco de la emigración asturiana, primero de este tipo publicado en Asturias, es al mismo tiempo mapa de la realidad y hoja de ruta con visión 360 a través del observatorio de la nueva emigración asturiana. En 2019, fieles al origen de la asociación, nos incorporamos al Comité de Comunidades Asturianas. Nuestras delegaciones de Madrid y México contribuyen a reforzar lazos con la Asturias emigrada de esos lugares. En 2020, el Gobierno de España declaró a Compromiso Asturias 21 Asociación de Utilidad Pública. En 2022 asumimos los objetivos de la Agenda 2030. En 2023 nos sumamos a la Mesa del AVE. Aportar a la sociedad, colaborar con las instituciones, favorecer el interés común. Compromiso Asturias 21 sigue ampliando su área de impacto, manteniendo sus valores fundacionales. Una organización viva, activa e independiente, integrada por personas cuya única aspiración es seguir trabajando por y para Asturias. 15 años después, Asturias sigue siendo nuestra pasión. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Es imposible resumir 15 años de tanto trabajo, de tantas personas trabajando y de tanto esfuerzo en 3 minutos, pero al menos yo creo que sí podíamos esbozar los valores fundamentales de todo lo que sostiene esos 15 años de trabajo. Hola, ¿me estáis escuchando? También esa pasión, sobre todo lo que nos mueve a los que estamos enredados en compromiso, tenía un icono, ¿no? En la última imagen, el pico riello, que teníamos, para de alguna manera representar algo que nos toca a todos con nuestro icono más universal. El pico riello o el naranjo de Bundes, depende de quién lo nombre. A nuestro siguiente invitado en este atril le ha pasado un poco lo mismo con su nombre. Como muchos de nuestros asociados que salieron de Asturias, a base de esfuerzo y de talento consiguió forjar su nombre en su campo profesional, pero yo creo que ha sido el trabajo inteligente y desde luego apasionado al frente de esta asociación, que coinciden con los que lo dicen, que son todos ustedes, es siempre entusiasta ese trabajo, es desinteresado y desde luego es amigo. Eso es lo que yo creo que más nos ha tocado a todos, al punto de que para muchos el nombre de Eduardo Sánchez Morrondo ha dejado paso ya a Eduardo el de Compromiso, con todo lo que tiene eso de carga de respeto fraternal hacia el presidente de Compromiso Asturias. Eduardo, por favor, el atril es tuyo.
Pues muchísimas gracias, autoridades, Mauro, Teresa, queridos amigos. Me ha dado 6 minutos Pedro y los voy a tener que consumir hablando de los temas que creo que merece la pena que os traslade a todos, ¿no? Podría estar 20 minutos hablando de los 15 años de Compromiso Asturias 21 y probablemente me faltarían, ¿no? Pero yo creo que lo que es relevante hoy, en este momento, en este 15º aniversario, es que os traslade los valores de esta asociación. Y os voy a trasladar 3. Hay más, pero voy a trasladar los 3. El primero es la generosidad. Mirad, en estos 4 años que he tenido el honor de presidirla, he hablado con cientos de personas, cientos de asturianos por todo el mundo, a unos cara a cara y otros a través del vídeo, ¿no? Y os digo que en cada una de esas conversaciones el concepto de qué puedo hacer por Asturias ha estado presente, ¿no? Y eso a mí me parece extraordinario. Estas personas han dedicado parte de su tiempo, y quitándoselo de la familia, de su trabajo, de su ocio, a trabajar por y para esta región, ¿no? Y esto a mí me parece maravilloso. Porque además, esto no es que lo digamos los asturianos. El otro día tenía una reunión con personas de Extremadura, de Valencia y de Cantabria que, sabiendo lo que hacemos en Compromiso, pues nos piden que por qué no hacen algo parecido allí. Y me decían, mira, yo cada vez que veo a los asturianos, lo que veo es que hacéis todos una piña, todos pensáis en Asturias y al final acabáis todos cantando Asturias Patria Querida, y dice, esto no pasa en otras regiones de España, ¿no? Y yo creo que eso denota ese espíritu, digamos, de generosidad que tenemos las personas que vivís aquí y las que vivimos fuera, ¿no? Así que generosidad es uno de esos elementos claves por los cuales esta asociación hoy está más viva que nunca, y tenemos 15 años, ¿no? Bueno, el segundo tema que yo creo, o el segundo pilar, donde a mí me parece que también es muy relevante porque también forma parte de los principios de esta organización, es el reconocimiento. Y aquí tengo que hacer una mirada hacia esa parte, hacia los socios de honor. A Adolfo, a Rosa, a Amador y, por supuesto, a Mauro, que va a integrar este año ese cuadro, ¿no? Yo no sé la sensación que tenéis, pero yo cada vez que veo ese cuadro y veo a esas personalidades, a esas personas ilustres, la verdad es que me emociono. Porque cuando nos damos cuenta, todas esas personas que, unos nacidos aquí y otros no, pero que llevan todos Asturias en el alma, yo creo que es extremadamente entrañable, ¿no? Porque además esas personas, y fijaros que en este cuadro de honor de socios, está desde la Iglesia, o sea que tampoco es un tema, está la Iglesia, están los entornos económicos, están los científicos, está el deporte, está lo social. Hay una amplia variedad de personas ilustres asturianas que yo creo que son para todos un aliciente, una meta, un referente, ¿no? Y algunas de las personas que estáis aquí, creo que todos, pero en general a las personas más jóvenes, os animo a que veáis en ellos y en ellas esa, digamos, aspiración que todos debemos de tener, porque son buena gente, son referentes mundiales y son algo que cuando una persona es joven yo aspiraría a ser cuando fuera mayor, ¿no? Así que tengo que, insisto, reconoceros una vez más la verdad de formar parte de ese cuadro y que de alguna manera honréis con vuestra presencia y con todo vuestro apoyo a esta organización, porque esta organización sin vosotros probablemente no sería lo que es hoy día. Así que reconocimiento también a vosotros, ¿no? Bueno, y el tercer tema que quiero comentar es la gratitud. Y aquí quiero que, me perdonéis, pero voy a tratarlo un poco en plan más personal, ¿no? Esta organización me ha permitido a mí y a mucha más gente hacer algo que me parece fundamental. Las personas que hemos nacido aquí, esta región y esta sociedad nos ha visto nacer, pero todos nosotros nos ha formado y nos ha contribuido a que seamos hoy lo que somos, ¿no? Y yo creo que eso es un esfuerzo de la sociedad, donde personas, recursos, etcétera, han invertido en nosotros para que seamos hoy lo que somos, ¿no? ¿Qué menos que devolver un poquito de eso a la sociedad? Y eso es lo que nos ha permitido a mí personalmente y a mucha otra gente estar en Compromiso Asturias 21. Devolverle a Asturias lo que nos ha dado, un poquito de lo que nos ha dado, ¿no? O sea que yo creo que en ese contexto, esos 3 elementos que son la generosidad, el reconocimiento y la gratitud forman parte de los valores de esta asociación, que por eso está donde está. Y yo me siento muy orgulloso de que todos vosotros que estéis aquí nos ayudéis en ese empeño, ¿no? Así que voy a acabar con una petición y luego con un deseo. La petición es que si esos otros valores que os he comentado, sabiendo que además hacemos algo que es útil, que es necesario, que es impactante, que es apasionante,
que tiene tangibilidad. Si todo eso que hacemos, que creo que lo hacemos, y porque además como somos de utilidad pública así lo demostramos, lo que os animo es que, como los mejores embajadores sois las personas que estáis aquí y nos estáis viendo, es que animéis a mucha más gente a que forme parte de esta asociación. Yo siempre digo que cuanto más gente esté en Compromiso Asturias 21, mejor le irá a nuestra querida Asturias, ¿no? Así que con esa petición, ahora lo único que me toca es desearos a todos unas felices Navidades, un año 2024 extraordinario, y daros las gracias una vez más de corazón por estar aquí con nosotros. Para nosotros es un verdadero lujo y en este año particularmente contar con todos vosotros es verdaderamente una enorme satisfacción y un lujo. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Eduardo, por ese discurso tan bonito y tan especial, y enhorabuena también. Te quedan años por delante para seguir dándonos mucho a tantos. Muchísimas gracias también por tu esfuerzo y por el esfuerzo, obviamente, de todos los que forman parte de Compromiso Asturias. Para ellos dedicamos esta edición tan especial de este encuentro anual de socios. Y voy a volver una vez más, y ya por última, a nuestro nombre, simplemente para acabar ya, ¿no? Cómo lo rematamos. A la palabra Asturias, le sigue, ya lo ven ahí, el número 21. Lo pusimos en letras romanas, que se vea bien, y en alusión al siglo que obviamente vio nacer a esta asociación, pero que no lo verá morir, ¿eh? Hay que ser optimistas. Y es un siglo que la verdad es que pasa igual de rápido que los que le precedieron, pero que a todos, o probablemente a muchos de nosotros, nos da la sensación de que viaja en alta velocidad. Ha cogido el AVE también, ¿no? Dicen los que saben que nunca tantos cambios tan profundos, entre ellos, yo creo que es una cosa que suele decir nuestro socio de honor hoy, se han producido en un periodo de tiempo tan corto, ¿no? Se producen tan rápido cambios tan transformadores. Eso nos deja por delante un escenario fascinante, lleno de oportunidades, pero también muy exigente y muy demandante. Por eso, compartir conocimiento y contar con el respaldo de entidades de referencia en cada campo es una garantía, yo creo que de seguridad para coger bien el camino. Y así siente Compromiso el apoyo que desde hace años recibe del Grupo Santander. Vamos a saludar en este escenario por unos breves minutos a Juan Manuel Ballesteros y a Francisco Artime Alonso, que nos acompañan ya una vez más. Muchísimas gracias, les recibimos con fuerza. Son dos miembros destacados del Grupo Santander. Por favor, aquí, conmigo, mirando un poco a los amigos y al respetable. Quizás tú no mucho, porque a lo mejor te emocionas, ¿no? Bueno, contento, ¿no? Bueno, bienvenidos. Juan Manuel es una cara conocida para muchos de nosotros, ha participado en muchos de estos foros, ha participado muy bien y muy activamente en la vida de Asturias, especialmente en la empresarial, y nos va a dejar. Esa es la parte mala, ¿eh? La parte buena es que es un hasta luego, porque un adiós a los asturianos no se les dice, no lo aceptamos. Ya no sale del corazón nunca. Sí. Muy bien, muy bonito. Bueno, Juan Manuel, te queremos despedir con una pregunta, ¿no? Hablábamos de que es una época de transformación social enorme en la que has llegado tú prácticamente hace unos años, te encontrabas en Asturias, ha pasado poquito tiempo, pero ya dejas otra. ¿Qué sensación tienes sobre ese inicio y sobre ese final, sobre la radiografía de nuestra región en el tiempo que te ha tocado aquí? Bueno, y lo primero me vas a permitir, Claro. no está Eduardo aquí, perdóname. Quiero aprovechar y felicitar a Compromiso Asturias y voy a permitirme el lujo de hacerlo en tu persona, Eduardo, porque para mí Compromiso ha sido tú estos 3 años y esa asociación es de las que le da larga vida y le espera mucha larga vida porque hace cosas muy buenas. Así que gracias por estar aquí hoy o dejarnos estar aquí a nosotros, que es un auténtico lujo, y gracias a ti por regalarnos tantas cosas como a mí por lo menos me has regalado. Así que eso, y hago el paréntesis. Muy bien. Pues, ¿qué me encontré y qué dejo? Yo creo que hay que irse un poco más arriba, es decir, si miramos para atrás un poquito, en estos 3 años que llevo aquí ha pasado una pandemia, hemos tenido una crisis de subida de costes como nunca hubo en la historia y eso llevó un proceso inflacionario tremendo, como este país nunca ha vivido en los últimos 15, 20 años. Los tipos de interés pasaron del -0 y pico al 4% en menos de 6 meses y para colmo 2 guerras. Si hoy las empresas son igual que hace 3 años, pues evidentemente esa empresa no va a existir. Es imposible que una empresa hoy sea igual que hace 3 años por pura supervivencia de todo lo que ha pasado, ¿no? Yo cuando llegué a Asturias me encontré una Asturias fuerte y me dejo una Asturias mucho más fuerte. Yo creo que en estos 4 años sigo viendo a las mismas personas, las mismas caras, por tanto han sido capaces de reinventarse. Veo una Asturias que ha salido fuera de Asturias, que se ha internacionalizado, que se ha digitalizado. Ves a Asturias con proyectos que tienen que ver con la sostenibilidad, con el futuro,
con el mundo verde al que tenemos que ir, queramos o no queramos, ¿vale? Y veo una Asturias con ciertas cosas que auguran muy buen futuro. Acabamos de hablar que después de un montón de años el AVE está aquí, hay varias empresas en Asturias que facturan más de 1.000 millones de euros y eso es necesario porque atraen a mucho más alrededor. Hay otras que están en camino de esos crecimientos y aquí hemos hablado muchas veces en estas reuniones de la necesidad de que la empresa asturiana se haga grande. Cuanto más grande sea la empresa, más riqueza genera, más empleo genera y más fija población. Y otro dato que acaba de comentar Mario, también Asturias crece poco a poco esa población. Por tanto, yo creo que hoy, si tengo que hacer un resumen, es que Asturias mira al futuro con optimismo. Creo que aquí hay grandes empresarios de mucha raza y que están sabiendo interpretar lo que se espera de ellos en el mercado profesional y darles competitividad. Así que yo creo que larga vida a la empresa asturiana y sobre todo creo que le espera un buen futuro a la región. Qué bien. Mensaje ilusionante. Te echaremos de menos, Juan Manuel. Yo también. Tú también a nosotros, Seguro, ¿no? sí, Muchísimas gracias a Juan Manuel. A Juan Manuel lo va a sustituir con la misma ilusión y también ya conociéndonos mucho Francisco, ¿verdad, Keco? ¿No? Sí. Para los amigos, aquí ya entre amigos. Keco, bueno, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. En esta primera experiencia te quiero hablar de planes, ¿no? Que es lo que uno suele hacer cuando aborda un nuevo reto profesional. ¿Qué podemos pensar que va a proyectar el Santander para Asturias en los próximos años y con tu dirección comercial al frente? Muy bien, Pedro. Bueno, antes de nada, lógicamente estamos en el día que estamos. Yo desearle felices fiestas a todos los que nos acompañáis, ¿no? Y luego, respecto de tu pregunta, hombre, yo diría que nosotros tenemos dos retos fundamentales, ¿no? Uno básico, que es para lo que nosotros hace 170 años nacimos, ¿no? Que es para apoyar el desarrollo económico, en este caso de Asturias, ¿no? Particularmente con las empresas, con las pymes, ¿no? Con las pymes, que son el motor de la economía, ¿no? Ahí nuestro reto es que lo sientan las compañías grandes, las compañías fuertes, pero también que lo sienta hasta el último negocio pequeño de Asturias, donde nosotros tenemos oficina, ¿no? A través de nuestros directores, ¿no? Yo creo que ese es un reto relevante para nosotros, ¿no? Sí, si me permites un poco una alusión personal, yo llevo 23 años trabajando para todos los empresarios de España, ya di no sé cuántas vueltas, y el hecho de poder ahora trabajar para los empresarios de Asturias, para mis vecinos, hombre, pues para mí la ilusión es grande, ¿no? Claro. Eso desde luego, ¿no? Y luego hay otra segunda parte que creo que nosotros en Banco Santander tenemos muy presente, que tenemos que devolverle parte de lo mucho que nos da a nosotros la sociedad, ¿no? Y es estar muy presente en temas como el que hoy lidera Eduardo, ¿no? Que es en temas sociales de calado. Damos fe en el banco de que con el liderazgo de Juanma esto lo estamos haciendo y lo estamos haciendo en Asturias como en ningún otro sitio. Y nosotros, pues que la mayor parte del equipo pues somos de aquí, hemos nacido aquí, nuestros niños van al colegio aquí, pues qué más ilusión podemos tener que tirar del carro del banco y acercarlo aquí a Asturias todavía más, ¿no? Que no es poco lo que se viene haciendo hasta ahora, ¿no? O sea que... Qué bien, Keco. Te vamos a ver mucho por aquí, entonces. Mucha suerte en nuestra nueva andadura y también a ti, Juan Manuel, te despedimos con todo el orgullo y todo el cariño. Te vemos pronto por aquí. Muchísimas gracias al Banco Santander por su apoyo. Bueno, pues en esta idea de colaborar entre instituciones por el interés de Asturias es importante, obviamente, el sector privado, pero es fundamental la administración pública. El Gobierno de Asturias y Compromiso Asturias tienen una relación excelente en la que trabajan estrechamente por el diseño de acciones y también por llevarlas a buen puerto en objetivos comunes, apoyándose muchas veces en organizaciones de referencia, vanguardistas y renovadas, podríamos decirlo así, como esta que les presentamos ahora, Sequence.
Bien, pues así es Sequence, a que da ganas de trabajar. Es la primera vez que me pasa. David, enhorabuena. Bueno, una maravilla de organización renovada y que desde luego va a ser un impulso fundamental para las empresas y el tejido empresarial asturiano. Va a seguir siéndolo. Vamos a continuar porque el apoyo institucional es importante y es el complemento perfecto, podríamos decirlo así también, para la acción individual. Nuestros socios ponen, siempre se lo recordamos con mucho cariño, todo su tiempo, todo su talento, todo su conocimiento y todo su esfuerzo al servicio de Compromiso Asturias, y porque sí, ¿no? Con lo cual eso es impagable, además de que no se paga. Esa es la parte en la que es precioso ver cómo la gente aúna voluntades. Entre ellos existe un grupo selecto, que ya se ha mencionado antes, que además de todo lo que he comentado antes, también es capaz de otra cosa muy importante, que es inspirarnos. Son nuestros socios de honor y con algunos de ellos vamos a tener la oportunidad ahora de intercambiar algunas impresiones, porque siempre da gusto escucharles y nos van a ayudar a componer, aunque sea sesgadamente y cada uno en su parcela, esa fotografía de la Asturias de hoy pensando en la del mañana. Lo primero que vamos a hacer es saludar en este escenario a Amador Menéndez, el investigador científico asturiano y divulgador científico, al que le invito ya a que se siente con nosotros y recibamos con un fuerte aplauso. Gracias, Amador. Bien, Amador, es siempre una alegría tenerte cerca y en Asturias tú eres de esas personas que además eso se puede conseguir fácilmente. Bueno, primero porque siempre eres accesible y luego porque estás aquí, ¿no? Que retener talento es una de las grandes preocupaciones en esta tierra y contigo no sé qué hemos hecho, pero lo hemos hecho bien. Así que encantados de tenerte aquí, Amador. Muchísimas gracias por acompañarnos. Socio de honor desde el 2013 ya, ¿eh? Sí, efectivamente. Ya... Y sigues igual, yo me estoy ganando a todo el mundo así. Bueno, Amador, te voy a lanzar solo una pregunta para que me reflexiones sobre ella, a ver qué te parece. Dicen por ahí que las sociedades al final se definen por muchas cosas, pero una fundamental es cómo tratan a sus mayores y a sus niños, ¿no? Muchas veces. Y yo creo que aquí podríamos añadir también y a sus científicos, porque muchas veces esta figura pasa desapercibida y es una pena, ¿no? Quizás porque se ve poco, nos llega poco a la sociedad de esta relación tan estrecha y tan directa que hay entre la ciencia y el bienestar social, eso que disfrutamos y sentimos todos en el día a día. Yo te quería preguntar, Amador, ¿cómo hace la ciencia que en Asturias seamos mejores y estemos mejor cada día? Sí, bueno, muchas gracias por invitarme a estar aquí. Un saludo a todos y felicitaciones al galardonado en el día de hoy. Bueno, lo primero de todo, creo que la sociedad empieza a concienciarse de la importancia del científico, del tecnólogo. Vivimos en una sociedad científico-tecnológica. Imaginemos la vida sin láseres, sin Internet, sin aviones o sin medicina. También existiría vida, pero de una forma muy diferente a como la conocemos. Claro. Ahí ha habido un punto de inflexión reflejado por la revista Science sobre la percepción social de la ciencia, la percepción de la tecnología, percepción positiva. Y ha sido la pandemia, esa terrible pandemia del coronavirus, pues la sociedad, los científicos han sido capaces de, en tiempo récord, proporcionar una solución al rescate de la humanidad en forma de vacunas de ARN mensajero galardonadas con el premio Princesa de Asturias o con el Nobel de Química recientemente. Eso es un ejemplo de la importancia de la ciencia y la tecnología que ha sido valorada
muy positivamente por la sociedad y ha supuesto un pico de inflexión. Decías que hace 10 años recibía este socio de honor, con mucho honor, valga la redundancia, y me acuerdo que en el discurso aquel que pronuncié, acababa de llegar de MIT, de esa catedral de la tecnología. Me fascinaba de MIT esa capacidad de hacer ciencia básica y de transferirla a la sociedad, la transferencia tecnológica. Y en aquel entonces yo decía, solo las sociedades que apuesten por el trinomio ciencia, tecnología, empresa, serán protagonistas del futuro. La ciencia trata de entender el mundo que nos rodea. La tecnología aplica ese conocimiento para buscar soluciones prácticas. Y la empresa es el medio para acercar esas soluciones a la sociedad. Bueno, pues 10 años después sigo pronunciando con fuerza esa frase, pero además veo que Asturias es protagonista del futuro. Este vídeo de Sequence lo resume muy bien. Las diferentes instituciones públicas, privadas, administraciones, son conscientes de la importancia de conectar puntos. Tenemos grandes centros de investigación, universidad, CSIC, centros tecnológicos y las empresas con sus centros de investigación empresariales. Esta semana ALSA anunciaba la creación de uno de ellos. Y somos conscientes de la importancia de conectar puntos. En Asturias somos conscientes que juntos somos más fuertes que separados y creo que en ese sentido caminamos firmes hacia ese futuro tecnológico con beneficios y repercusiones en la sociedad. Qué bien, Amador. O sea, que hemos leído bien, ¿no?, la jugada. Podemos decir que hace 10 años tú comentabas, esto están haciéndolo allí y les va muy bien. Se ha leído bien esa jugada y se han puesto los mimbres para que funcione, ¿no? Queda creérselo ya absolutamente, ¿no?, esa última parte. Que no hay montaña alta que nosotros no podamos escalar, ¿no? Esto lo hago porque ahora me viene bien para la siguiente presentación, que tiene que ver con, precisamente, que de montaña sabemos lo nuestro aquí en Asturias y tenemos algunos de los mejores referentes en coronarlas, como es el caso de nuestra siguiente socia de honor, Rosa Fernández, socia de honor en el 2012. Rosa, por favor, fuerte aplauso para ella. A ver cómo hacemos. Gracias, Rosa. Gracias. No será la primera vez que no encuentras un camino recto a donde quieres ir, ¿eh? Bueno, siempre tienes recursos seguro para... Con peldaños. Exacto, con peldaños. Bueno, Rosa, muchísimas gracias. Bienvenida, un placer de nuevo verte. Ya también van pasando los años y de nuevo sigues a pleno rendimiento. Estos días la llamaba atrás para invitarla y decía, ¿qué me coges la montaña? ¿Qué me coges la montaña? Digo, bueno, ¿cuándo no estás en la montaña, Rosa? Para llamarte en ese momento. Bueno, Rosa, bienvenida a lo primero. Buenas tardes. Y quería hacerte una pregunta un poco doble, deportivo y turística, podría decir así, ¿no? Porque Asturias está más de moda que nunca. Uno de los estudios que más gracia a mí me ha hecho de este año es que hay una empresa que se dedica a la encuestación, una empresa importante, y que recogió que la comunidad que mejor cae de España, la más querida, es Asturias. Esto, una votación libre de todos los españoles, ¿no? Claramente, yo creo que eso está teniendo un efecto en nuestra tierra y que el turismo, por ejemplo, ha pasado a la siguiente pantalla, ¿no? Lo hemos podido ver los que estábamos por aquí y, obviamente, ahí nuestros recursos naturales, nuestras montañas, pues son un reclamo fundamental que va a seguir siéndolo así, ¿no? Entonces, la pregunta que te quería hacer a ti, Rosa, que conoces como nadie estas montañas, ¿cómo podemos aprovechar este fantástico paraíso natural, este polideportivo natural también, que es para algunos, para que revierta en la sociedad, nos revierta a todos los asturianos, esté abierto a todo el mundo, pero que no muramos de éxito? Cuéntanos. Bueno, yo creo que más que polideportivo natural, yo diría parque de atracciones natural. O, bueno, si tenemos que ponerle una etiqueta, yo creo que hay una que es casi perfecta, que es la de paraíso natural. Polideportivo, tenemos que tener mucho cuidado con esa palabra porque en los últimos años hemos pasado los deportes de cancha a la montaña y en los polideportivos no se muere gente, pero en la montaña y también en nuestras montañas, en los picos de Europa, se muere gente todos los años. Entonces yo creo que es muy importante saber qué vendemos y a quién lo vendemos. Porque yo creo que es dudosamente razonable meter a una persona que no sabe nadar en una piragua, lanzarla allá abajo o ver pues, gente que te encuentras en los picos de Europa con la ropa y el calzado de ir a dar un paseo a Parque Principado, más bien, ¿no? Claro, fíjate. Sí, que eso pasa, lo vemos todos los años en la prensa, ¿verdad? Sí, es algo que lo estamos viviendo. Y yo creo que hay 3 cosas importantes, que lo traigo anotado para que no se me olviden, que tenemos que tener muy en cuenta. Una es la información, que no es publicidad, sino una información
exacta y una información actualizada y en cada zona. Luego, la conservación. Todos queremos un turismo respetuoso con las montañas, con el medio rural y también respetuoso con ese tanto por ciento pequeñito de montañeros que quedamos, porque nos estamos encontrando pues, mucho más turistas de montaña que realmente montañeros, ¿no? Y para eso pues, tenemos que conservar nuestros caminos, la señalización y todas estas cosas que son muy importantes. Y luego otra cosa importante es la diversificación. O sea, no podemos seguir viendo esa masificación en 3 puntos concretos de Asturias, que son el Cares, el Urriello y los lagos de Covadonga. Entonces, yo creo que ahí los ayuntamientos tienen una gran labor por hacer para que ese turismo pues, se vaya a otras zonas de Asturias. Claro, no solo la desestacionalización, sino también otras estaciones, podríamos decir, dentro de Asturias, ¿no? Eso es. Me contaba Rosa que por primera vez en todos estos años de montaña, y se ha hecho, evidentemente, es la única, ¿no?, que hizo, hasta donde yo sé, ¿no?, las 7 cumbres, bueno, a nivel mundial, no sé si ya alguna ha llegado. Bueno, española sí, española sí, siendo la única, sí. Pues ojito. Y que por primera vez este verano se tuvo que dar la vuelta aquí en Asturias, que no había manera de subir a donde querías ir. Bueno, es que estamos viendo las restricciones que tenemos en Picos de Europa, en la zona de los lagos de Covadonga. Entonces, yo creo que eso es muy importante para ese porcentaje de montañeros, que somos muy poquitos, porque al final en la montaña, escalando, estamos muy pocas personas. Pero, claro, no nos pueden prohibir el acceso al medio que tenemos de entrenamiento. Por ejemplo, para mí, y me han dado 3 veces la vuelta este año. Bueno, pues es significativo. Algo está cambiando en Asturias. Evidentemente tenemos una naturaleza maravillosa, que es además, Sí. obviamente, tu terreno de entrenamiento de una de las Mi grandes segunda referencias del casa. alpinismo. Su segunda casa, yo creo que la primera, la segunda me parece que es la otra. Pero en cualquier caso, es tu casa y la de muchos asturianos y bueno, tenemos que protegerla y escucharte a ti es importante para hallar el camino en los tiempos que vienen. Muchísimas gracias, Rosa. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y siempre es un placer escuchar también porque impregna algo especial, irradia algo diferente que te cambia. Adolfo Rivas, el presidente de la Fundación Big Joy y nuestro socio de honor en 2022. Adolfo, por favor, muchísimas gracias. Bienvenido. Gracias. Bueno, pues ya lo decía, siempre es un lujo escucharte, ¿no? Y escucharte nunca es hablar de ti, es escucharte a ti para ver cómo te refieres a otros, ¿no? Que eso es algo muy interesante. ¿Qué pasa, no, con todas las personas, ¿no? A todos nos gusta de vez en cuando hablar de nosotros. Yo creo que a Adolfo nunca le he oído hablar de él, siempre está hablándome de los demás, con lo cual es algo significativo que me llama la atención. Luego vamos a hablar con referentes de la sociedad tecnológica. Ha habido ya comentarios sobre los tiempos que estamos viviendo, la innovación, la transformación digital, en fin, bueno, todo esto está muy presente en nuestros días, la tecnología, pero, Adolfo, yo tengo la sensación de que hay que ponerle a lo mejor a esto un punto de humanidad, ¿no? de colocar a las personas en el centro y que no perdamos la perspectiva, que de eso tú siempre sabes mucho y lo cuentas, porque hace que tengamos una sociedad más equilibrada, más saludable, y cuando colocamos a las personas, sea en lo que sea, en el centro, decimos a todas las personas, ¿no? Especialmente a las que están también en riesgo de quedarse fuera, esas personas en riesgo de exclusión social, esas personas vulnerables. Yo te quería pedir brevemente, y sé que es difícil, Adolfo, una radiografía de esa Asturias vulnerable, cómo está ahora mismo y cómo tenemos que intervenir en ella para que estos tiempos de transformación no la dejen fuera. Bueno, bienvenido. En primer lugar, es un placer estar aquí, rodeado de tanta gente que conozco y que aprecio, y en esta mesa, donde estamos pues, 4 amigos, creo. Me preocupa un poco que digas que da gusto oírme, porque a mí me gustaría incomodar, principalmente, porque, vamos a ver, yo no soy un divulgador social, yo soy un activista social, un activista con 42 años a la espalda en primera línea de la acción social. Y la acción social es complicada. Y la acción social es complicada y la mayoría de las veces no se mira hacia ella. Y el gran problema es que la sociedad no mira hacia ella. Sabe que está, sabe que tiene que aguantarla, sabe que es un gasto que está ahí. Y eso es un enfoque tan
terrible que a la gente que estamos en esto nos pone los pelos de punta. Yo estoy ilusionado por Asturias. Yo amo Asturias profundamente y creo que tiene la oportunidad de ser un elemento de evolución de la acción social. La acción social tiene que evolucionar como evoluciona todo. Y creo, y me gustaría pensar, que vamos a poder conseguir que no solo se hable de Asturias como paraíso natural, que hemos tenido la suerte de tener un sitio maravilloso donde estar y tenemos que cuidarlo, sino de paraíso social. Y eso habrá sido decisión nuestra, porque eso no nos ha venido dado, eso lo hemos decidido y lo hemos hecho como sociedad. Y eso sí que nos podía llenar de orgullo. Pero tenemos dos grandes problemas, yo creo que tenemos varios grandes problemas. Uno de ellos es el paternalismo que hay hacia lo social. Toda la gente cuando nos mira, nos dice, mira qué majos son, mira lo que se dedican, mira lo bien que hacen, y eso es terrible, porque significa considerar lo ajeno. Y significa considerar que no hay que hacerlo bien y que no tienen que ser los mejores. Los mejores tenían que dedicarse a lo social, si lo social es lo esencial, si es lo que construye una sociedad más justa y mejor. No decir, da igual cómo lo hagan, no hay que exigir tanto, hay que dejarles caer unas migajas para que subsistan. Total, bastante tienen con lo que hacen. Eso es un enfoque tan terrible que impediría que nos convirtamos en un paraíso social. Ese enfoque paternalista, lo social tiene que estar en vanguardia de lo tecnológico, de lo metodológico, de la construcción de todo, porque lo humano es lo que nos hace sociedad y lo que nos hace comunidad y lo que nos enorgullece. Y segundo, el ajenismo, es decir, vamos a dejar caer un poco de recursos de nuestras empresas, de nuestra sociedad, de nuestras cosas, vamos a dejársela a esos desgraciados, esos pobres o a esa gente que tiene problemas. Eso no es así. Primero, la vulnerabilidad ha roto todos los diques que conocíamos. Y mucha de la gente aquí tiene hijos adolescentes y tiene padres mayores y tiene gente alrededor que va a tener muchos problemas porque la vulnerabilidad se ha generalizado y ya es de todos. Y eso no es malo, porque igual nos hace que miremos con respeto a la vulnerabilidad. Y segundo, esos niños son nuestros niños, esos mayores son nuestros mayores. Esa gente que, aunque trabaje, sigue siendo pobre, son nuestros vecinos y nuestros compañeros. No son ajenos, son propios. Y si los consideramos ajenos, no tenemos el derecho de mirarles a la cara, porque esa falta de respeto no es aceptable. Pues sí que incomoda un poco, pero se aprende mucho y desde luego se comparte tu visión, Adolfo, y te agradecemos que además, el PLES y otros escenarios, para que algo tan importante no se nos olvide en el día a día y además estés todos los días ahí para recordárnoslo. De verdad que es una misión fundamental. Gracias, Adolfo. Un fuerte aplauso para él. Gracias. Y las dos siguientes conexiones, las llamo así porque precisamente son eso, van a ser de forma telemática con otros dos socios de honor, buenos amigos, que nos van a ver desde sus lugares de trabajo, porque no podían acudir esta mañana presencialmente, aunque quisieran. Vamos a ver si tenemos a César Cernuda en pantalla y si nos está escuchando. Os escucho perfectamente. ¿Me escucháis vosotros? Tenemos a César. Sí, César Cernuda, que es el presidente mundial de la multinacional tecnológica americana NetApp, socio de honor en 2014 y bueno, una persona que también ha encontrado un hueco, aunque sea así, con mucha ilusión, se lo agradecemos, para compartir con nosotros. César, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escucháis bien? Te escuchamos perfectamente. Alguno estaba pensando que igual estabas mirando la lotería de Navidad y por eso no te has venido. No es eso, ¿no? No. No me gustaría. Además, me habría encantado estar hoy celebrando los 15 años y además celebrando también un gran amigo como Mauro Guillén, que es un honor, Mauro, que te estemos reconociendo por la labor que haces, no solamente por Asturias, pero por España, por todo el mundo. Así que un placer estar con todos vosotros.
Muchísimas gracias a ti, César, por acompañarnos. Te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con un tema que obviamente dominas muy bien, que es la transformación digital y la gestión de los datos, que se han convertido, yo creo que en las grandes prioridades, o parte de las grandes prioridades, tanto de las políticas públicas como de las políticas privadas, ¿no?, de las propias empresas en los últimos años. Tú que estás, digamos, en esa atalaya donde se ven las cosas mejor, ¿qué crees que va a pasar en los próximos años con la generación de datos, con el ritmo al que esto avanza? ¿Cómo se va a crecer en ese aspecto? ¿Y por qué una gestión de eso que sea eficiente y ordenada va a tener mucho que ver con el bienestar incluso de los asturianos, ¿no? Y ya por último, si tenemos en Asturias en ese aspecto alguna ventaja o alguna desventaja desde tu punto de vista. Bueno, lo primero, nuevamente, enhorabuena al Compromiso Asturias 21. Eduardo, la labor que estáis haciendo es magnífica y es para mí un honor, como he dicho antes, poder participar y lamento no estar en persona. Pero quiero empezar con eso, son 15 años ya y cada vez yo creo que estoy haciendo una mejor labor, así que enhorabuena a todo el equipo. Vamos a ver, se ha hablado hoy de la transformación digital, muchos hablan de la cuarta revolución industrial, llevamos varios años ya hablando de ella. Y esa transformación digital está basada en el mundo de los datos. Es decir, realmente lo que estamos viviendo es la cantidad de datos que estamos generando y cómo podemos utilizar esos datos. Fijaros que durante muchísimos años se ha hablado que la información es poder, pero esa información son datos. Lo que sucede es que hoy cada vez más tenemos acceso a esa información, a esos datos, que muchos de ellos son no estructurados, es decir, están en la red, otros son más estructurados, y en la medida que seamos capaces de utilizar esa información y esos datos de una forma que podamos ser más competitivos, dar mejor servicio a nuestros clientes, anticiparnos a las demandas, dar mejor servicios sociales, ser capaces de que toda esa información la pongamos al servicio de nuestra empresa, de nuestros ciudadanos, es ahí donde nosotros podamos ser más competitivos. Me preguntabas si generamos cada vez más datos. La respuesta es sí. Os voy a dar algún dato. Las predicciones dicen que para el año 2030, que está a la vuelta de la esquina, generaremos aproximadamente un yottabyte. Claro, muchos diréis, ¿qué es eso de un yottabyte? Pues 1.000 millones de terabytes. Y diréis, ¿y qué es un terabyte? Entonces, puedo ir contando cada una de las definiciones, pero lo voy a decir de otra manera. En el año 2030, pensemos en 1257 o 1250 iPad 3 de última generación, es decir, con 64 gigas. Ahora, pensemos que esos 1257 iPads es lo que vamos a tener cada uno de nosotros en casa. Cada uno de los habitantes de este planeta tendrán 1257 iPad 3, 64 gigas, porque eso va a ser la cantidad de información y datos que vamos a generar en el año 2030. Ahora bien, de esos 1257, vamos a utilizar datos solo en 400 de ellos, porque nuestros 857, es decir, menos del 30% de los datos que generamos, no los estamos utilizando. Entonces vamos a la pregunta y es, claramente vamos a tener cada vez más datos, porque es más económico almacenarlos, es cada vez más barato procesarlos, pero nuestro reto es realmente ser eficientes, porque solo estamos utilizando 30% de ello. La medida que las empresas, los gobiernos, las regiones, seamos capaces de ser más eficientes en el uso, en el consumo, en la utilización de todos esos datos, seremos más competitivos. Yo soy un fiel creyente que la transformación digital está democratizando la sociedad. Porque todas las regiones, todos los pueblos que estén conectados, y España tenemos una gran infraestructura de comunicaciones, telecomunicaciones por ser más preciso, nos va a permitir que nuestra competitividad sea mayor. Entonces, cuando me preguntáis por Asturias, yo creo en Asturias, creo en el talento que tenemos en las universidades y hoy el reto no está estar basado en una ciudad como Madrid o estar en Silicon Valley, sino realmente que el talento que tenemos en Asturias sea capaz de utilizar la información y los datos de una forma más eficiente para que nuestras empresas sean más competitivas, para que nuestra sociedad sea más competitiva y, por tanto, yo soy muy optimista de cara al futuro.
Muy bien, muchísimas gracias, César. Casi que sumaríamos a eso también, que es una suerte que el talento que ya no tenemos en Asturias, pero nos sigue emocionalmente y nos acompaña en el día a día, como tú desde la distancia, quiera seguir compartiendo todo su conocimiento y su posición con nosotros. Muchísimas gracias, César. No te despedimos del todo porque vamos a escuchar ahora a nuestra siguiente invitada. Bueno, ya ves que no te despedimos del todo, pero ahí tenemos efectivamente a Irene Cano, la socia de honor en 2021, que es la directora general de Meta en España y en Portugal. Irene, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos también, aunque sea de esta forma, que sabemos que te pesa no poder estar presencialmente, pero bueno, habrá momentos, ¿no? Así que lo que te queríamos preguntar, Irene, para no robarte mucho tiempo, es sobre tu ámbito de trabajo, obviamente, ¿no? Las redes sociales. Con Facebook como la plataforma líder a nivel mundial, en cuanto a usuarios es indiscutible, se han convertido ya en una herramienta básica para la comunicación y la relación de las personas, pero también de las entidades, de las empresas, de todo el mundo, ¿no? Y además ya, no puntualmente, sino casi en cada minuto. Estoy viendo a alguno con el móvil que yo creo que lo que está haciendo no es hablar con su cuñado, es directamente tuitear. Espero. En cualquier caso, es una época de mucho uso y de profunda transformación social. ¿Cómo van a ser las redes del futuro? ¿Cómo las tenemos que proyectar los asturianos? ¿Cómo las tenemos que utilizar para utilizarlas bien, sacarles todo el rendimiento y que no nos pesen otras cosas? ¿Cómo podemos sacarle el máximo partido? Bueno, lo primero que quiero decir es que espero que no estén tuiteando y estén en Threads. Ya. Es que no sé cómo se dice, facebookeando, ¿cómo podemos decirlo? Nos falta la palabra. ¿Cómo se dice? Bueno, sí, facebookeando, al final son palabras que se van adoptando y se acaban normalizando. Pero Muy bien. acabamos de lanzar Threads y espero que todo el mundo lo esté probando. Yo creo que las redes sociales y los servicios de mensajería instantánea, como puede ser WhatsApp, lo que han hecho es ofrecer a las personas las herramientas para crear comunidades y conexiones entre las personas y hacer del mundo un lugar más abierto y conectado. Estamos además ahora ante un momento prometeico en el que todo el mundo piensa que los cambios que estamos viviendo y sobre todo la inteligencia artificial, tal cual el público en general ha empezado a conocerla con la inteligencia artificial generativa y para que nos entendamos, por ejemplo, con un chat GPT, van a cambiar el mundo. Hay mucha gente que siente el vértigo de un potencial cambio disruptivo que yo personalmente creo que no va a ser tal. Creo que va a ser un cambio mucho más natural, que lo estamos viviendo desde hace mucho tiempo y es un cambio mucho más nativo y mucho más sencillo. Hace muchos años que las grandes tecnológicas y el resto de la sociedad en general está invirtiendo y está conviviendo con la inteligencia artificial. Lo que va a permitirnos es que la comunicación sea mucho más fluida y mucho más sencilla. Navegaremos hacia nuevos dispositivos más nativos que un móvil, dispositivos que estén más integrados. Yo siempre digo que esto de que la gente vaya con un móvil por la calle y no se mate, me parece algo sorprendente porque realmente no es algo nativo. Los dispositivos del futuro estarán mucho más integrados físicamente y nos permitirán vivir en una realidad híbrida, en la que estemos en una realidad aumentada y estemos también viviendo de manera presencial lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Coincido con César en que al final vamos a generar muchos más datos de los que necesitaremos y hay que evitar, si eso es una palabra que se puede utilizar, la generación y el uso de esos datos, pero realmente para que esos datos fluyan hay que invertir en las infraestructuras necesarias para que eso pueda ocurrir. Y es en lo que nosotros estamos invirtiendo, en infraestructuras que garanticen que la web del futuro pueda funcionar y nos pueda permitir seguir comunicándonos, en dispositivos que faciliten esa comunicación y en procesos y herramientas a través de la inteligencia artificial que hagan que esa comunicación sea más fluida y más nativa. Para Asturias y para cualquier lugar del mundo, pero para que tenemos en común todos los que estamos hoy en este evento, yo creo que supone una oportunidad, una ventana de acceso al mundo. Como ha dicho César, suponen una democratización de acceso a las oportunidades. Yo siempre digo que las oportunidades están ahí, es responsabilidad de las personas utilizarlas
pero para cualquier estudiante en Asturias, para cualquier pequeña empresa que quiera acceder a un mercado global y sin barreras, al final las redes y los servicios de mensajería instantánea suponen una ventana al mundo. Es una oportunidad que desde luego podemos aprovechar y es un mundo fascinante, ¿no? Lleno de interrogantes, pero desde luego que atrae mucho y que está lleno de curiosidad. La próxima vez, Irene, vamos a proponerte tenerte en holograma, si no puedes venir, o en, no sé, o con gafas del metaverso o algo, que tenemos que dar nosotros un salto aquí en Compromiso también, ¿eh? Presidente. Bueno, la próxima vez te vemos, sea como sea, corpóreamente, ¿eh? En cualquier caso, sí te voy a pedir que aguantes un minutito, que te vamos a poner en la pantalla junto a César, y les voy a pedir también a mis buenos amigos, Amador, Rosa y Adolfo, que se levanten un segundito, porque con esta imagen tan bonita simplemente queremos dar pues, una muestra del talento y del nivel de personas que nos acompañan en Compromiso Asturias. Estos son una parte de los increíbles socios de honor que tiene nuestra entidad. Un aplauso para todos ellos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues os despedimos ya y os dejamos que podáis seguir disfrutando de la ceremonia, también a César y a Irene en su tarea. Muchísimas gracias. Bueno, ya lo ven, cuánto talento, cuánto conocimiento, ¿no? Y qué nivel de personas están involucradas en el interés de Asturias. Esto era una pequeña muestra, pero como no podemos traer a todo el mundo ni recuperar todos los testimonios, que se nos hace eterno, lo que sí queríamos era no dejar de recordar a todos los que forman parte de los socios de honor de Compromiso. Vamos a verlo. Bravo. Bueno, un plantel maravilloso, como pueden observar, y al que, por cierto, tenemos ya incluido en ese vídeo a nuestro socio de honor de este año, a Mauro, aunque todavía no hemos hecho la distinción oficial que acredita bueno, pues este honor. A eso nos vamos a encaminar ahora, precisamente con la glosa que tiene preparada Teresa Sanjurjo, la directora de la Fundación Princesa de Asturias, a la que recibimos en este escenario. Con un aplauso, por favor. Hola. Autoridades, queridos amigos, señoras y señores, Eduardo, presidente de Compromiso y equipo, que los que organizamos actos sabemos lo que hay detrás de cada cosa. Querido Mauro, hoy celebramos muchas cosas. Celebramos los primeros 15 años del encuentro anual de socios de Asturias Compromiso 21. Celebramos vuestra iniciativa y vuestra vitalidad, vuestro impulso, y celebramos que nombráis a Mauro Guillén socio de honor 2023, que se une así a una lista estupenda. Hemos visto algunos, muchos amigos, y a todos les mando un abrazo muy interesante vuestras intervenciones, como siempre. Resumir en unos minutos la vida y los logros de Mauro es difícil, la verdad. Poco tiempo y mucho que decir. Pero intentaré hacerlo movida por la amistad, por la admiración y por el agradecimiento. Mauro, ya lo sabes. Muchas gracias por haber pensado en mí para esta tarea y enhorabuena por el premio, uno más en tu trayectoria que es terroríficamente larga y abrumadora. La vida profesional y académica de Mauro está llena de esfuerzo, llena de éxitos y llena de ciudades y de países distintos. León, Luarca, hay que investigar la conexión de Mauro y de César. Oviedo, Reino Unido, Estados Unidos y Puerto Rico, que es el país
de origen de su mujer, Sandra, y al que siempre vuelven los dos con sus hijas, Daniela y Andrea. Es un mapa vital amplio, lleno de experiencia, lleno de prestigio y de algo que considero muy definitorio de su carácter. El cariño por los orígenes, por su León natal, por Asturias y, en definitiva, por España, cuyo futuro y progreso han estado siempre muy presentes en sus intereses y en sus estudios. La evolución de las investigaciones y la docencia de Mauro, así como los diferentes cargos que ha ocupado a lo largo de estos años, son el mejor ejemplo de su gran talento y de su capacidad intelectual y de trabajo. Interesado fundamentalmente en teoría de las organizaciones, en sociología económica y comparada, en el impacto local de la globalización, administración internacional, o sea, está interesado en todo. Esto es una enumeración muy larga. Administración internacional y competitividad y economías emergentes, como decía. Las becas recibidas de prestigiosísimas fundaciones como Guggenheim, Fulbright y Rockefeller, en las que ha sido investigador, impulsaron su labor docente en universidades como Pensilvania, Yale, Princeton, Oxford y Cambridge. También ha sido miembro del Instituto de Estudios Avanzados en Princeton y ha ocupado la cátedra Rafael del Pino en la fundación del mismo nombre. Ahora, como sabéis, continúa con sus labores docentes en Wharton, donde además tiene responsabilidades de coordinación y dirección de los programas Executive MBA. En este punto es imprescindible recordar dónde empezó todo. Comenzó su trayectoria aquí, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo en 1987, con brillante expediente, lo que no le impidió, además, esto lo tengo que decir porque si no me lo iba a echar en cara, jugar con el equipo de la Universidad de Oviedo que ganó el Campeonato Nacional de España de Baloncesto Universitario el mismo año. Dato importante. Doctorado por la universidad, en la Universidad de Oviedo, aquí veo a la decana, en 1991 y en Sociología en Yale en 1992. Inmediatamente en ese año empieza a desarrollar su labor docente en la Sloan School of Management del MIT. En el 96 se traslada a Wharton, donde intensificó su labor investigadora y docente, ejerciendo rápidamente como profesor asistente primero, después como profesor asociado, después como catedrático y desde entonces como catedrático emérito desde 2021 de Dirección Internacional de Empresas. Ocupó la cátedra Loder allí y fue director de gestión y de institutos de estudios internacionales. Después se fue a Cambridge por un tiempo y, como decía al inicio de mis palabras, está de nuevo en Wharton. Este recorrido por su vida profesional, incompleto, aunque no parezca posible, se ve además acompañado por otra actividad que es la de todos los libros que ha escrito, alguno en la lista de los más vendidos del Wall Street Journal. Y hubo un año, la he estado buscando pero no la he encontrado, que me mandaste una foto, que yo no sé si fue del presidente de los Estados Unidos, una foto de su despacho y tenía detrás tu libro. De China, eso todavía, increíble, el de China. Es que no la he encontrado por ningún sitio y no te la quería pedir porque me cargaba el momento sorpresa. Además de estos libros, muchísimos artículos que ha publicado desde el principio aquí con mentores y amigos como Álvaro Cuervo, veo ahí a Juan Vázquez también y otros muchos que ha sido agrupando y cuidando y reconociendo a lo largo de tu carrera. Decía, muchísimos premios, de los que quiero destacar aquí porque siempre me ha parecido muy significativo y muy especial para él el que ganó en el año 2005, otorgado por la Fundación Banco Herrero, hoy Sabadell Herrero, al mejor investigador español en ciencias sociales menor de 40 años. Yo conocí a Mauro personalmente en el año 2011 con motivo de su participación en el jurado del premio, entonces Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. Desde entonces no he dejado de aprender de él. Esto es así, ya comprendo que en las glosas uno dice lo que parece que tiene que decir, pero es que no he dejado de aprender de él y de agradecer su apoyo a la Fundación y a nuestra tarea, a la que se incorporó con mucha más intensidad en el año 2015, cuando fue nombrado patrono de la Fundación. Valoro especialmente su visión sobre tantos temas, amplia, bien fundamentada, sus conocimientos extensos y profundos, su curiosidad, sus variados intereses y, aunque a veces no lo parezca, su sentido del humor, que lo tiene y mucho. Siempre aporta, siempre es brillante, tiene claridad de ideas y una visión bien definida, informada, global y fructífera. A esta hoja de servicios
intensa y excelente, y a esta dedicación inteligente y profunda al estudio y a la docencia le acompaña en la vida personal un carácter muy familiar. Sandra y sus hijas, de las que habla con mucha frecuencia, con orgullo y con amor, están presentes en muchas conversaciones. Me acordaba también, cuando preparaba estas palabras, nada más conocernos, me contó, no sé si tú te acuerdas, que llevabas a tus hijas a clase pequeñas, ibas repasando con ellas en Estados Unidos los ríos de España y los afluentes. Y te dije, si es que a mí me hablas de los afluentes del Duero y ni me acuerdo. Y tú estabas allí haciendo patria con los ríos y los afluentes. Es el tipo de detalle que habla mucho de cómo es una persona. Y estoy segura, desde luego, de que hoy también se está acordando de su madre, ¿verdad? Siempre unido a sus amigos, gran viajero y con una gran curiosidad por la historia, por el arte y por la cultura. Otra costumbre que tienes cuando visita alguna exposición que le gusta mucho, te tienes que venir a ver la exposición de los egipcios en no sé dónde, o tienes que ir. Entonces es una curiosidad insaciable que ensancha los horizontes y alimenta también a todos los que estamos cerca. Querido Mauro, glosarte es difícil. Tengo a mi favor que todos los que estamos aquí te conocen, o sea que estoy segura de que entenderán y disculparán mi brevedad. Espero haber logrado mi propósito de transmitir ese afecto, esa gratitud y esa admiración con la que empezaba mis palabras. Enhorabuena y a todos feliz Navidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Teresa, por esa fantástica glosa que sí ha transmitido todo lo que pretendías. Feliz Navidad a ti también. Y bueno, yo ya tengo un detalle, yo ya tengo algo en común con el presidente de China, que no lo sabía. Tengo tu libro también, Mauro, así que ya me voy para casa con una novedad. Lo que no sé si tendrá el presidente de China, yo tengo algo parecido, y esto es una suerte y tú lo vas a tener también, es esto en casa, que esto es una maravilla del arte que es capaz de hacerse aquí en Asturias, gracias al talento de personas como Marcos Tamargo, que lo tenemos allí, el pintor, bueno, de los más internacionales y no el más que tenemos en Asturias, una fantástica persona y un talento absoluto que es el encargado de hacer los retratos de las mujeres de los premios Nobel, nada menos también. Marcos Tamargo es el autor de esta fantástica obra con la que reconocemos al socio de honor. Lo tenemos allí y yo creo que también se merece un aplauso por compartir su arte y su tiempo con nosotros. Muchas gracias, Marcos. Mauro, solo un apunte más, que decía Teresa que te gustan mucho las exposiciones. Marcos se está exponiendo en Madrid, ¿eh? Ahora que ya vas a tener una obra suya, ahí lo dejo. Bueno, vamos precisamente a hacer entrega de esta distinción que representamos con ese cuadro como socio de honor 2023. Eduardo, presidente de Compromiso, por favor, si eres tan amable. ¿Cómo hacemos, Eduardo? ¿Te lo acerco? No pesa mucho, ¿no? Marcos, tenía yo miedo. Por favor, en el centro, si sois tan amables, y aquí puedes hacerle la distinción de esta maravilla de retrato que acredita Mauro Guillén como socio de honor. Muchísimas gracias, Eduardo. Lo devolvemos al caballete y muchas gracias. Mauro, el atril es todo tuyo, es que estamos deseosos de escucharte. Muchísimas gracias. Por aquí. Muy bien, muchas gracias a todos por venir hoy. Gracias, Eduardo. Y ya era un honor ser miembro de esta asociación Compromiso Asturias y, vamos, completamente inesperado el que de repente me llegara una llamada tuya. Creo que fue en verano, ¿verdad? Diciéndome que tenía que presentarme aquí en Oviedo, lo cual siempre es un placer, o sea que fantástico. Teresa, en unos momentos me voy a referir a ti, pero primero quería hacer un inciso porque yo creo que es importante en un día como hoy, ¿no? Os quiero agradecer que estáis aquí y no estáis escuchando el sorteo de la Lotería Nacional. España es el único país del mundo donde el gasto en loterías es varios puntos porcentuales por encima del gasto en I+D, en porcentaje del PIB. Lo que a mí me parece curioso, de hecho he escrito un artículo sobre este tema, ¿no? En España se juega tanto a la lotería porque es una actividad social. Aquí tengo amigos con los que estamos jugando a la lotería juntos, ¿no? Es una actividad social. Y claro, lo que no nos damos cuenta es que
ese papel de la lotería tiene una utilidad esperada negativa, ¿verdad? Esperada en términos matemáticos. Y, por supuesto, lo que está ocurriendo es que estamos pagando impuestos a Hacienda colectivamente. La lotería es el impuesto más regresivo que existe, como todos sabéis. Y, bueno, pues yo creo que lo que habría que hacer es obligar al Estado a que todos esos recursos que se llegan a las arcas públicas a través de la lotería, pues que se dedicaran a I+D o a educación o a otras cuestiones productivas, ¿verdad? Pero, bueno, eso era un inciso. De verdad, lo que venía a hablar hoy por unos minutos, es del mercado de trabajo, que es un tema que me apasiona. Y, bueno, quería comentarte, Teresa, que yo creo que es algo muy importante, ¿no? En los últimos 50 o 60 años, en España, en otros países del mundo también, hemos hecho algo muy importante en el mercado de trabajo, ¿no? Y es que hemos triplicado el tamaño de la población activa, de dos maneras. Uno es con la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, y la otra manera es con la incorporación de millones de inmigrantes, ¿verdad? Esto es lo que ha ocurrido en los últimos 50, bueno, los inmigrantes en los últimos 20 o 25 años en España, pero la mujer en los últimos 40 o 50 años. Y, Teresa, tú eres el epítome, yo creo, de la mujer profesional en España, que también tienes una carrera impresionante y que sabes hacer tu trabajo muy bien y que, evidentemente, nos deja a todos boquiabiertos en términos de que todo siempre sale bien, ¿verdad? Y tú estás por detrás, nunca apareces en pantalla, ¿no?, en los premios, pero siempre estás por detrás en la trastienda, asegurando de que todo salga bien. Y, bueno, es una suerte que las mujeres de tu generación han tenido. Las de la generación anterior, pues no la tuvieron. Mi madre, por ejemplo, pues mis abuelos le dijeron sencillamente que no podía ir a la universidad, que tenía que prepararse para casarse, ¿no? Y esta era la realidad hace 50 o 60 años. Y ahora ha cambiado. Pero en los próximos, pongamos, 10 o 20 años, yo creo que nos enfrentamos a un reto todavía más importante en términos del mercado de trabajo. Ya no es la incorporación de la mujer, ya no es la incorporación de los inmigrantes, sino que va a ser, yo creo que el repensar el papel que cumple la edad o que tiene la edad en nuestra actividad y en nuestras actividades a lo largo de la vida. Cuando uno de mis tatarabuelos salió de Asturias y fue a Cuba, se le ocurrió a un alemán, a la sazón el canciller, Otto von Bismarck, una idea que ha marcado el resto de nuestras vidas. Y fue el introducir el primer sistema de pensiones público, en los años 1880. Lo hizo no porque le pareciera algo que había que hacer en sí mismo, sino porque estaba muy asustado, porque los obreros industriales alemanes estaban haciéndose miembros de los sindicatos socialistas y lo que quería era domesticar a la clase obrera. Ese es el origen de las pensiones, de los sistemas de pensiones públicos en el mundo. Y le dio una pensión a los trabajadores cuando cumplían, varones todos, industriales, de la industria, cuando cumplían 62 o 63 años. Claro, Bismarck era un tipo muy listo, porque la esperanza de vida media de un varón en Alemania en los años 1880 era de apenas 52 años. Con lo cual funcionaba el sistema, ¿no? En estos momentos tenemos la relación absolutamente inversa, ¿no? Y también en el siglo XIX se generalizó en el mundo otra institución muy importante, que fue la de la escolarización universal y obligatoria. Esas dos cosas definieron nuestras vidas por los últimos 150 años, es decir, dividieron nuestra trayectoria vital en 4 etapas, ¿no? Primero jugamos, luego vamos a la escuela, después trabajamos y por último nos jubilamos. Son las 4 etapas en la vida, ¿no?, por las que normalmente transcurrimos. Ese era un sistema que funcionaba muy bien para la segunda revolución industrial, la que estaba en marcha en la segunda mitad del siglo XIX. Pero permitidme que diga que es un sistema que no funciona para la cuarta revolución industrial de la que hablaba César o para la quinta revolución industrial que hablan otras personas, ¿no? Era un sistema que funcionaba muy bien en términos de proporcionar a la industria de aquel entonces una fuerza de trabajo que fuera adecuada a las circunstancias. Pero en estos momentos ocurren cosas, se manifiestan ciertas tendencias que están haciendo que este modelo, que yo llamo secuencial, no funcione, ¿no? En primer lugar, vivimos muchos más años que hace 150 años. Hoy en España hay aproximadamente 2.000 personas que están celebrando sus 60 cumpleaños. Y esas personas, por término medio, tienen una esperanza de vida de aproximadamente otros 25 o 26 años, es decir, otra vida más, ¿no?, después de esos 60 años. No solamente eso, sino que también nos mantenemos en mejor forma física y mental ahora, cuando tenemos 60 años, o 70 o 80, que una persona con las mismas características, pero hace 50 o 60 años. Por término medio en España, los últimos 6 o 7 años de vida de las personas son en condiciones de mala salud, por término medio, pero todos los anteriores son en buenas condiciones de salud.
Y luego el tercer punto muy importante, al que también se refirieron algunos de los anteriores premiados, es el de la revolución tecnológica, ¿no? La revolución tecnológica que estamos viviendo, yo creo que el efecto más importante que tiene sobre el mercado de trabajo no es tanto que vaya a destruir puestos de trabajo, sino que va a transformar la manera en la cual desempeñamos esos puestos de trabajo, ¿no? Y sobre todo, tiene un efecto muy importante para los que nos dedicamos a la educación, ¿no? Y es el siguiente, y es que hace que aquellos conocimientos que teníamos, que hemos adquirido hace muchos años, se vuelvan obsoletos mucho más rápidamente, se queden anticuados. Con lo cual se crea una necesidad cada vez mayor de reverdecer nuestros conocimientos o de adquirir nuevos conocimientos, porque el cambio tecnológico hace que lo que conocíamos, que lo que sabíamos, pues haya quedado desfasado, ¿no? Entonces, si hacéis un esfuerzo ahora por considerar esas tres tendencias simultáneamente, el aumento de la esperanza de vida, el aumento de la calidad de vida, ¿no? Y del periodo de vida en el cual estamos en perfectas condiciones físicas y mentales, y por otro lado el cambio tecnológico, yo creo que no cabe otra opción que considerar que tenemos que cambiar el modelo por el cual organizamos nuestras vidas. Pero fijaros cómo funciona. El modelo funciona de la siguiente manera. Cuando somos jóvenes vamos a la escuela y lo primero que pasa es que se nos dice, oye, aprende todo lo que puedas aprender, porque esta es la última oportunidad que vas a tener de aprender en tu vida. Luego ya no vas a tener tiempo, vas a tener hijos, vas a trabajar, no vas a tener más tiempo de aprender. Luego, cuando cumples 14 o 15 años, o 16 años o 17, te empiezan a meter muchísima presión, porque dicen, oye, tienes que hacerte mayor, tienes que decidir a qué te vas a dedicar el resto de tu vida, ¿no? Eso tenía sentido en los tiempos de la Segunda Revolución Industrial. Pero os puedo asegurar que ahora, que estamos en medio de la cuarta o de la quinta revolución industrial, según cómo contemos, eso no tiene ningún sentido, porque lo que vamos a aprender hoy, seguramente dentro de 15 o de 20 años, si acaso, va a ser un conocimiento obsoleto, ¿no? Esto cada vez está produciéndose más. ¿Qué es lo que ocurre? Que metemos tanta presión a nuestros hijos e hijas que las tasas de malestar mental entre los jóvenes en todos los países del mundo, sobre todo los desarrollados, como sabéis, son cada vez más espeluznantes, ¿no? Y la tasa de suicidios. Pero claro, les metemos mucha presión porque tienen que decidirse cuando tienen 16 o 17 años qué es lo que quieren ser por el resto de sus vidas. Que vuelvo a repetir, es un concepto de la Segunda Revolución Industrial, pero no congruente con la Segunda Revolución Industrial, pero no con los tiempos que vivimos. Luego pasamos a trabajar, ¿no? Cuando ya hemos terminado de estudiar, ya no tenemos que volver otra vez a estudiar o a aprender por el resto de la vida, nos ponemos a trabajar. Bueno, la realidad es que en todos los países en los cuales yo he consultado los datos, la gente dice que no le gusta su trabajo. La inmensa mayoría de la gente dice que no le gusta su trabajo. Claro, nosotros aquí, los que estamos en esta sala, no somos la persona media, ¿eh? Estamos muy por encima de la media, sobre todo en nivel educativo, pero también hemos tenido, la inmensa mayoría de nosotros, la capacidad de poder escoger un trabajo que nos gusta, ¿de acuerdo? O en el que encontramos satisfacción intrínseca. ¿Qué es lo que ocurre? Que toda esa gran masa de gente que odia su trabajo, les decimos, tú trabaja, no te preocupes. Hombre, entre otras cosas tienes que ganar dinero para mantenerte. Pero además piensa que al final de ese recorrido vas a tener tu recompensa, tu premio, que es la jubilación, ¿no? Y entonces vas a poder disfrutar de todas las cosas que no pudiste disfrutar mientras estabas trabajando. Eso es cómo funciona el sistema, ¿de acuerdo? Tal y como está constituido ahora. Vamos a empezar con la jubilación. Yo manejo mejor los datos de Estados Unidos y además Estados Unidos desde un punto de vista académico es mucho más interesante porque ahí hay completa libertad a la hora de decidir cuándo te jubilas y cuándo no te jubilas o te dejas de jubilar, ¿de acuerdo? Dejadme daros los datos de Estados Unidos. En Estados Unidos, aquí como en España, el jubilarse anticipadamente, antes de la edad, es como un logro, ¿no? Es como, bueno, yo he tenido varios amigos aquí que me han venido a decir, antes de que comenzara el acto, estoy ya prejubilado, y me lo decían como, fíjate qué bueno soy, qué grande soy, que he conseguido prejubilarme, ¿no? Y en Estados Unidos es lo mismo, es decir, si tu vecino ves que se ha prejubilado o que se ha jubilado a una edad que no es la normal, ¿no?, entre comillas, pues parece como que es alguien que ha conseguido algo importantísimo en la vida, ¿verdad? Bueno, pues en Estados Unidos un 52% de las personas que se jubilan anticipadamente vuelven a trabajar, ya sea a tiempo parcial o a tiempo completo. Y un 40% de los que se jubilan en general vuelven a trabajar otra vez. Si estos números nos convencen de que el sistema no funciona, ¿no?, pues no sé qué otras cifras podría proponeros, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? En la mayor parte de los países del mundo, la gente cuando se jubila lo que hace es aumentar el número de horas que pasa viendo la televisión.
¿Qué es lo peor que puede hacer una persona? Porque es una actividad pasiva, ¿verdad? Es malo físicamente, es malo mentalmente, es malo desde todos los puntos de vista, ¿no? Y, evidentemente, pues la gente se cansa de estar jubilada, sobre todo si se jubila a una edad que todavía tiene, por término medio, otros 20 y tantos años de esperanza de vida por delante, ¿no? Entonces, aquí hay varios problemas, ¿no? Por una parte, la presión que le metemos a la gente joven para que se decida qué es lo que quiere hacer en su vida. Por otra parte, que los puestos de trabajo, la inmensa mayoría de los puestos de trabajo no son puestos de trabajo que conduzcan a la gente a obtener satisfacciones intrínsecas, ¿no? Sino que lo que están es soñando con la jubilación o ya no digamos con la prejubilación, ¿verdad? Y luego, por último, es que estamos desperdiciando el talento, el enorme acervo de experiencia que tienen las personas de mayores de 60 años, 65 o 70, muchas de las cuales quisieran trabajar o quisieran ser útiles a la sociedad, ¿no? Y vuelvo a repetir, esto es un sistema que surgió de la segunda revolución industrial y que ya no es congruente con los tiempos que vivimos, ¿no? Para terminar, ¿quiénes tienen que cambiar en todo esto para que logremos ajustarnos a esta nueva realidad? Y, por cierto, si nosotros no nos ajustamos, la competencia que lo cura todo nos va a forzar a ajustarnos, porque os puedo asegurar que en los mercados emergentes la gente no piensa de esta manera. En los mercados emergentes la gente no se plantea la vida como una sucesión de 4 etapas, ¿no? Como nos la planteamos aquí, con la jubilación siendo el gran premio al final. Tiene que cambiar, en primer lugar, desde luego, el sistema educativo. El sistema educativo está construido sobre el principio de que clasificas a la gente por edad y luego les das un servicio, un título diferenciado para cada uno de esos grupos de edad. Así es como funciona la universidad, incluida la mía, ¿no? Esto es un error. De hecho, la evidencia empírica demuestra que a la gente le gusta aprender en un contexto intergeneracional, es decir, en una clase, en un grupo en el cual haya gente de distintas edades, ¿no? Tiene que cambiar, evidentemente, el Estado, el Gobierno, ¿no? No solamente porque es el mayor empleador, sino también porque puede regular y puede incentivar, ¿verdad? Todos los incentivos en estos momentos están para que nos jubilemos. Te dan transporte gratuito, te dan acceso a los museos gratuitamente. Por cierto, fui al Museo Arqueológico el otro día aquí en Oviedo, que os lo recomiendo a todos, pero lo que nunca me olvidaré es que cuando entré había una empleada del museo que me dijo de dónde era y tal, y yo le di tal, y le pregunté si había que pagar entrada y me dijo que no. Y entonces me dijo, oye, pero no se puede tocar nada. Y a mí me daban ganas de preguntarle qué pensaba que yo iba a tocar allí dentro del museo, pero bueno, el caso es que los incentivos están, por parte del Estado, fiscales completamente. O sea, hay todos los incentivos del mundo para la jubilación, pero muy pocos incentivos para que la gente, cuando cumple 40 años o cumple 50 años, vuelva otra vez a aprender, por ejemplo. Las fundaciones en España, resulta que si eres un licenciado con un título de más de 5 años, ya no puedes pedir esas becas. Esto no tiene ningún sentido en esta cuarta revolución industrial o quinta revolución industrial que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Y, por supuesto, tienen que cambiar las empresas. Mire, en España el problema, además, yo creo que es más agudo que en otros países en el mundo, ¿no? Porque, bueno, yo creo que todos sabemos de memoria cuáles son las empresas del IBEX 35. Y sabemos de memoria cuáles son las empresas del IBEX 35 porque no han cambiado. Son las mismas que hace 10, que hace 20, que hace 30, que 40 años. Hay muy pocos países en el mundo en los cuales eso sea la realidad, que no hay cambios, o sea, son las mismas. Hombre, hay algunas fusiones y tal, y ellas también tienen que cambiar, porque lo que yo creo que queda también bastante demostrado es que en una empresa, sobre todo grande en España, cuando cumples 50 años, ya el Departamento de Personal, el Departamento de Recursos Humanos, está tratando de ver cómo se desprenden de ese trabajador, ¿no? Supimos, como decía antes Teresa, empezando hace 40 años, supimos incorporar el talento de la mujer al mercado de trabajo, ¿no? Al mercado formal de trabajo. La mujer evidentemente trabajaba, pero trabajaba más bien en el ámbito doméstico. Y lo supimos hacer, yo creo que relativamente bien. Quedan todavía muchos detalles que mejorar, sobre todo la discriminación en términos de promociones y en términos de salarios, pero hemos avanzado mucho, ¿no? Eso ha permitido que ahora en la economía tengamos todo un conjunto de talento que antes no estábamos aprovechando, evidentemente, ¿no? Tenemos que hacer lo mismo ahora con los mayores de 60 años. Yo no quiero decir que todo el mundo tenga que trabajar y que nadie se pueda jubilar, pero yo creo que tenemos que darles oportunidad para que puedan seguir trabajando, pero también para que puedan seguir aprendiendo, ¿no? Yo creo que eso es absolutamente indispensable, ¿no? Y con esa idea os quería dejar, ¿no? No os jubiléis, creo que es un error.
Si os prejubiláis, no me vengáis diciendo que, fíjate, me he prejubilado, qué maravilloso y tal. Y luego, sobre todo, para los que tengáis hijos o tengáis sobrinos o sobrinas o tengáis, en fin, gente joven con la que habléis, por favor, no les digáis que cuando tengan 16 años o 17 años tienen que decidirse de qué es lo que quieren hacer por el resto de sus vidas, porque eso es, en primer lugar, es imposible, ¿no? Un dato sobre esto. Mis alumnos en mi escuela, aproximadamente el 80% de ellos, al graduarse, comienzan a trabajar en puestos de trabajo que no existían hace 20 años. Hemos hecho el estudio. No existían hace 20 años. Luego tú me dirás cómo es posible que le digamos a una persona de 16 o 17 años, oye, te tienes que decidir de qué es lo que quieres hacer por el resto de su vida. Yo lo que le diría es, tienes que decirte qué es lo que quieres hacer los próximos 10 años. Porque te aseguro que va a haber una nueva revolución tecnológica que va a básicamente socavar cualquier plan que puedas estar haciendo sobre lo que planeas hacer o lo que quisieras hacer por el resto de tu vida. Eso ya es un concepto del siglo XIX decimonónico, ¿no?, de la segunda revolución industrial que no funciona en estos momentos. Y simplemente finalizar otra vez agradeciendo a Compromiso Asturias la hospitalidad. Estoy contentísimo de que hayáis erigido este edificio fantástico para darme el premio este año. Nunca había estado aquí, o sea que ha sido fantástico. Y a todos vosotros, por supuesto, por venir y espero que hayáis ganado la lotería. Fantástico. Muchísimas gracias, Mauro. Fantástico. Muchas gracias por compartir esta visión tan especial, tan particular, tan atractiva, ¿verdad? Y tan interesante que tiene de la economía, de la sociedad, de la vida al final, de todos nosotros y qué reveladora es, ¿eh? Mauro, solo una cosa, como viene de vez en cuando porque está en Estados Unidos, Oviedo afortunadamente está en mucha obra, antes lo decía el concejal, está cambiando y donde hay obras hay, entonces no te pases por ahí, mejor las exposiciones que va a haber a mucho jubilado que en algo hay que hacerlos que ya lo están todavía, ¿no? Algo tienen que hacer. Bueno, muchísimas gracias, Mauro, de verdad, y enhorabuena por este socio de honor 2023. Vamos a cerrar este turno de intervenciones con las palabras de la directora general de Emigración, Olaya Romano. Olaya, por favor. Gracias. Hola. Bueno, muy buenos días, tardes casi ya, autoridades, representantes de las Cortes Generales, directores y directoras generales, Mario Arias, el teniente alcalde del Ayuntamiento de Oviedo, que estaba con nosotros pero ha tenido que marchar, representantes de Compromiso Asturias 21, Eduardo Sánchez, Reyes Ceñal, directora, nuevo socio de honor, enhorabuena, Mauro Guillén, resto de socios y socias de honor, socios, amigos, colaboradores. Muchísimas gracias, en primer lugar, por la invitación al Gobierno de Asturias a participar en esta jornada y brindarme así la oportunidad de dirigirme a todos ustedes en el 15º aniversario de esta asociación y en este encuentro anual de socios. Debo comenzar, en primer lugar, enviando un caluroso y afectuoso saludo en nombre del presidente del Principado, de Adrián Barbón, y de la vicepresidenta Jimena Llamedo, que les habría encantado poder acompañarles en esta jornada, pero no ha podido ser, no han podido estar aquí porque, como saben, en la Junta General del Principado bueno, pues se ha celebrado hoy, se está celebrando el debate y la votación de las enmiendas de totalidad del presupuesto y ello bueno, pues les ha evitado poder estar aquí acompañándoles como han hecho en otras ocasiones, pero en su nombre y en el mío propio como directora general de Emigración del Gobierno de Asturias, me gustaría agradecer y reconocer a Compromiso Asturias 21 por esa labor que lleváis desarrollando desde vuestra fundación, desde 2008. Habéis puesto al servicio de Asturias vuestro compromiso, nunca mejor dicho, vuestra experiencia, vuestro conocimiento y todo vuestro talento para mejorar nuestra comunidad, para mejorar Asturias. Por eso, sois un ejemplo de iniciativa de la sociedad civil que este Gobierno apoya y que este Gobierno reconoce. Y sin ir más lejos, Compromiso Asturias 21 y la Dirección General que tengo el orgullo de encabezar, presentábamos, Reyes, recientemente, y Eduardo, como no, el resultado de parte de esa tarea
que esta organización lleva realizando desde hace, celebramos hoy, 15 años, ¿no? Propuestas y conclusiones que son fruto de un trabajo importantísimo y que nos ayudan a perfilar y a orientar las políticas de emigración y lo que deben ser estas políticas de emigración de cara a los próximos años. Así, por ejemplo, de una de esas valiosas aportaciones, como es el barómetro sobre las expectativas de los estudiantes asturianos universitarios, extrajimos conclusiones como que un 83% de los estudiantes asturianos, en caso de irse de Asturias, lo harían con intención de retornar, con intención de volver a nuestra comunidad autónoma. También que un porcentaje muy elevado considera que encontrará trabajo en Asturias, que podría encontrar trabajo en Asturias en los 12 meses siguientes al término de sus estudios, ¿no? Bueno, pues son resultados que nos dan, por una parte, motivos para confiar en la capacidad de Asturias de retornar a la población emigrada y sentar las bases también para retener a nuestros jóvenes, pero que también nos pone tareas que asumimos con determinación y con responsabilidad. El impulso de las políticas de retorno es una de las prioridades, como saben, del Gobierno de Asturias para los próximos años, pero no se logra solo con voluntad gubernamental, sino que requiere de la ayuda de muchos y especialmente de muchos y de muchas que, como todos y todas ustedes, llevan siempre Asturias en la cabeza y, sobre todo, en el corazón allá donde estén. La casualidad, y lo decía al inicio de mi intervención, ha querido que tenga la oportunidad de dirigirme a ustedes en un día muy señalado para la tramitación parlamentaria de nuestro presupuesto, porque las cuentas de 2024 contemplan una partida histórica para las políticas de emigración de este Gobierno en nuestra comunidad autónoma. Son casi 3 millones de euros que, entre otros, van a permitir poner en marcha una oficina del retorno, van a permitir mejorar y ampliar las ayudas para todas esas personas que decidan retornar a nuestra comunidad autónoma, o seguir colaborando, como hemos hecho hasta ahora y como espero podamos seguir haciendo con esta asociación, con Compromiso Asturias 21, con un objetivo que tenemos todos claro, que es el de mejorar la vida de las personas emigrantes, un compromiso que es decididamente compartido por este Gobierno. Todas estas son medidas e iniciativas que tienen que mantenerse en el tiempo. Y es por ello, ahí que tienen que surgir del diálogo, del consenso, del trabajo. Y aquí entran en juego quienes componen Asturias, Compromiso Asturias 21, con quienes vamos a avanzar en la creación de ese observatorio de la nueva emigración, un espacio de estudio, de análisis, dispuesto a acoger propuestas, prácticas de éxito en otras comunidades autónomas fuera de nuestras fronteras, que hayan demostrado esa validez y esa eficacia y que nos ayuden en la tarea que tenemos por delante, que es la de interpretar y entender ese nuevo fenómeno de la emigración para diseñar las políticas más adecuadas al momento en el que vivimos. Hace un año asistía a esta clausura el presidente del Principado, Adrián Barbón, y hace un año, en esta misma jornada, decía que la atención a la emigración se convertiría en uno de los pilares de nuestra política demográfica de los próximos años. Y miren, los datos le han dado la razón. Esta misma semana leíamos en los medios de comunicación lo que llevamos tiempo diciendo, y es que a Asturias viene más gente de la que se va. En 2022 el saldo migratorio en Asturias fue positivo en más de 10.000 personas, 9.000 de ellas llegadas desde fuera de España. Es una cifra histórica en este siglo y es una cifra que está también muy por encima de los niveles más altos de los que hay constancia. Así que, y aprovechando estos datos y la oportunidad que me brindan, me gustaría terminar con una petición. Me gustaría pedirles que entre todos y todas
sigamos afianzando la confianza en todas esas posibilidades de Asturias y sobre todo desterrando ese catastrofismo y esos tópicos sobre el aislamiento o la falta de emprendimiento en nuestra comunidad autónoma. Hoy muchos de los que están aquí lo saben bien, Asturias está más conectada que nunca, nuestro aeropuerto cuenta con la mayor oferta de conexiones y de vuelos internacionales de nuestra historia. Hoy, por fin, la alta velocidad es una realidad en Asturias. La ciencia, la innovación, el desarrollo están marcando nuestra realidad empresarial. Nuestro turismo es sinónimo de sostenibilidad y de calidad y nuestros servicios públicos son referentes, además de tener una calidad de vida envidiable y envidiada. Así que les pido que sigamos entre todos contribuyendo a construir la mejor imagen de Asturias y que sigamos acercando cada vez más, como hace también Compromiso Asturias 21, a quienes todavía están lejos. Muchísimas gracias y muy felices fiestas. Gracias. Muchísimas gracias, Olaya, por estas palabras tan interesantes y que recogen el fruto del trabajo y el esfuerzo mano a mano del Gobierno del Principado de Asturias con Compromiso Asturias en un área tan importante, ¿no?, tan trascendental para nuestra región como es la migración. Muchísimas gracias. Y con esto lo vamos a dejar, pero solo les robo un minuto más para decirles algo importante. Lo primero es un agradecimiento. Agradecerles... Uy, así agradezco yo, con música. Un segundito, bueno, a ver si soy capaz, que es que se han adelantado un poco. A ver si las podemos frenar. No sé si me van a oír. Bueno, lo hago en cuanto acaben, si no. Hola. La banda de gaitas Ciudad Oviedo, luego les explico. Un segundito, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un segundito. Pues aquí estoy fenomenal, entre los gaiteros. Muchísimas gracias. Antes de que nos despidamos, como nos gusta en Asturias, obviamente con el himno de Asturias, el himno de todos los asturianos, sí quería agradecerles, sobre todo la atención que han prestado, porque no era fácil. Yo tenía mis dudas que habiendo un sorteo tan importante, un sorteo que podía cambiar nuestras vidas, un número que podía cambiarnos a todo, pues hayan ustedes atendido bueno, con tanta expectación. Por supuesto, estoy hablando del sorteo de productos de Navidad de Compromiso Asturias. ¿Qué otro sorteo había? Que vamos a celebrar ahora aquí en el cóctel, ¿vale? Entonces, este arbolito que les hemos dado en la entrada tiene un número, este es el importante de hoy, ¿eh? Este es el número importante. Por favor, manténgalo cerca, que ahora en el cóctel vamos a sortear productos donados por las empresas colaboradoras a Compromiso Asturias y para todos ustedes, ¿vale? Sobre el otro sorteo, que sé que alguno también tenía alguna duda, creo que el 88.008 es el gordo de Navidad. Digo esto, porque sé que todo el mundo aquí está tranquilo, por si algún agraciado tiene pensado echar a correr y pasar de nosotros, recordarle que llevamos toda la mañana hablando de compartir y que estaría muy feo. Bueno, ahí lo dejo. Muchísimas gracias a todos ustedes por su apoyo a Compromiso Asturias. Nos vemos el año que viene. Muchísimas gracias. Adiós. Nos vamos con el himno de Asturias, por favor, nos ponemos en pie.
Gracias.